¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, para la gloria de Dios, estamos encontrándonos por medio de este canal llamado Principio de Vida. Hoy les traigo el último tema del curso de Biblia para católicos. Este tema se llamará Jesús es el todo absoluto. Te invito a suscribirte al canal. Si te gusta este mensaje, dale like. Te invito a ver la serie completa del curso de Biblia para católicos para que este mensaje quede contextualizado, para que tú puedas comprender todas las cosas que vamos a ver en este mensaje. Sin más preámbulo, esto es Principio de Vida. Bien, queridos, Jesús es el todo absoluto. Quiero compartir lo último que dejamos pendientes del libro de Daniel, de las visiones de Daniel. Antes quiero invitarte a hacer una oración para pedir la dirección del Señor para este estudio. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida, te damos gracias por las oportunidades en las cuales tú te acercas a nosotros por medio de tu palabra. Bendito Dios, te pido el perdón de nuestros pecados para rogarte el don del Espíritu Santo. Guíanos, Señor, a la verdad. Danos el Espíritu de verdad para que nos conduzca, nos ayude a convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Ayúdanos, Señor, a aceptarte, a aceptar tu palabra y a ponerla por obra. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en quien creemos. Amén. Bien, el tema de hoy está basado en Daniel capítulo 7. Nosotros profundizamos capítulo 2, capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Daniel, lo cual nos daba un panorama completo desde los días de Daniel hasta la segunda venida de lo que iba a pasar en el mundo, en la parte social, en la parte bélica, como en la parte espiritual. Nosotros hemos estudiado el capítulo 7, pero hemos salteado una parte muy importante para aquellos que lo leyeron completo. Vuelvo a dejar en la descripción Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, el ascenso del cono pequeño, Daniel capítulo 8, el ataque del cono pequeño a los 10 mandamientos. Y sin dar más preámbulos, ya sabemos qué poder civil es qué poder político religioso es el cono pequeño. Fue iniciado por Constantino el Grande y luego tomó su forma y un crecimiento exponencial y se llamó el papado. Para aquellos que estén escuchando estas palabras por primera vez y les suene un poco chocante, les pido por favor que estudien los temas previos, porque no es por nada que llegamos a este paso. Esto es un paso, un último paso, la conclusión de todo el curso de Biblia. Quiero que veas y me acompañes. Abre tu Biblia y leas este mensaje. Resumo las primeras 4 bestias anunciadas en los versículos 1 al 7 y viene la cuarta bestia, una bestia espantosa y terrible, la cual era distinta a las otras y desmenuzaba todo lo que conquistaba y hollaba con sus pies. Esta bestia tenía 10 cuernos. Esa bestia, esa cuarta bestia era Roma. Si ustedes escuchan la interpretación de Daniel capítulo 2, 4 reinos. Nabucodonosor era el reino de la cabeza de oro, simbolizando a Babilonia, Medo-Persia, los brazos unidos, el pectoral, los muslos de bronce, los griegos, y las piernas de hierro era Roma en su faceta imperial. Ahora se profetizaba que los pies iban a estar mezclados en barro, iban a estar mezclados en parte de hierro con barro, y donde se profetizaba que ese reino iba a caer y se iba a dividir en 10 reinos. Luego venía la piedra
que iba a romper y a destruir todos los reinos. Y esa gran roca que cae del cielo, no cortada con mano, es el reino de Jesucristo. Y eso es la maravillosa noticia que quiero compartir contigo en este mensaje. Ahora, dice en el versículo 8 y 9 que estaba contemplando los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño subía de entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 reinos, o 3 de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Hicimos notar que este cuerno tenía ojos que denotaba inteligencia y que veía todo, una forma de incluso espionaje. Les comparto acá una foto muy interesante que encontré en una catedral de Salta. Allí estaban los cubículos donde son los confesionarios, y en la parte de arriba ustedes pueden ver la imagen muy interesante, un ojo. ¿Por qué estaba ese ojo y ese triángulo que todo lo ve? Y también en esa misma catedral está en el panteón principal, en la parte de arriba, la fachada, ese ojo que todo lo ve. Muy interesante. ¿Qué tiene que ver esto con el cuerno pequeño? Bueno, y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Acá viene la cuestión, el versículo 9. Nosotros salteamos que eran las 4 bestias, no tocamos estos versículos. Esta visión que vamos a ver del trono del Padre y del juicio celestial ocurre entre el tiempo en que Roma, en su faceta religiosa, iba a estar gobernando el mundo. No ocurre esta visión ni en el tiempo de Babilonia, ni de Medo-Persia, ni de Grecia, ni de la Roma imperial. Ocurre esta visión luego del ascenso del cuerno pequeño, y en su mayor apogeo este cuerno halla su final por manos del propio Jesús y Redentor. Bien, miren lo que pasa. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos de su cabeza como lana limpia, y su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Es una hermosísima descripción de Dios, ese anciano de día, el trono. Es hermoso imaginarnos cómo es Dios. Dice el versículo 10, y un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. ¿Qué es esta escena? Si hay un juez, si hay un trono, si hay libros de los cuales se van a leer, si hay millones de ángeles, nos está hablando que en el trono de Dios hay una escena de juicio. Dios es el juez, los ángeles son los testigos, los libros es donde están escritos todos los hechos de la raza humana. Ahora, siempre, en todo juicio, hay una legislación. Y la legislación en el juicio de Dios son los 10 mandamientos, y eso vamos a ver en una comparación de texto. Esto es innegable, es irrefutable. El dominio, el reino, el juicio de Dios está fundamentado sobre los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, que están en Éxodo 20, tal cual como Dios los mandó. Ahora, ¿quién es el acusado? ¿Quién es el imputado? Allí está toda la raza humana. Nosotros, dice el libro de Jeremías, por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, nuestros pecados hicieron una separación entre nosotros y la santidad de Dios. El hombre perdió la comunión con Dios por causa del pecado. Ahora, Cristo vino a morir para, con su sangre, conseguir ¿con qué? Perdonar los pecados. Cristo
mismo con su propia sangre intercede delante de Dios por nuestros pecados. Ahora vamos a ver esa gran noticia. En un juicio también encontramos un fiscal. ¿Quién es el fiscal? Es Satanás, es el diablo, el acusador de nuestros hermanos. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10. Podemos ver también la visión de Zacarías. ¿Cuál es la obra de Satanás? Vamos a ir al libro de Zacarías y se nos va a mostrar una escena de juicio. Acá se menciona a un personaje llamado Josué, el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote vivió entre el tiempo en que Israel iba a ser liberado del cautiverio de Babilonia por manos de los medios y los persas. Entonces, en ese periodo de reorganización de Israel y de reconstrucción del muro y del templo, vivió Josué, el sumo sacerdote. Y se nos muestra esta visión por mano de Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Dice: y me mostró a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es ni nada más ni nada menos que Cristo Jesús, o el príncipe de los príncipes, el príncipe de la fortaleza, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y Satán estaba a su mano derecha para serle de adversario, u otras versiones dice para acusarle. Eso es lo que hace Satanás con cada uno de nosotros cuando pecamos. Nos acusa delante de Dios. Dice el versículo 2: y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Jehová dijo a Satán: Jehová te reprenda. Y hablando de Josué, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, si no hubiese existido la obra salvífica de Cristo y del Espíritu de Dios trabajando en su corazón, Josué hubiese pertenecido a aquellos que al fin de los tiempos van a ser juzgados y condenados y lanzados al lago de fuego con azufre. Eso no es el infierno. Esa es una muerte para siempre, no es un dolor eterno y que pagarán eternamente ardiendo por los siglos de siglos. Eso no dice la Sagrada Escritura. Nos dice en Apocalipsis 19 que habrá un lago y donde serán echados Satanás, un sistema engañoso llamado la bestia, y todos aquellos que obraron el mal, que rechazaron a Cristo como su Salvador. Bueno, este Josué era un tizón arrebatado de ese incendio. Por obra de Cristo, Josué fue trabajado, purificado y revestido. Miren cómo vamos a ver esta obra. Dice el versículo 3: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Esos son los pecados. Nosotros también cuando pecamos estamos revestidos de vestiduras viles. Esto nos recuerda cuando Adán y Eva pecaron, perdieron esa gloria que los tenía cubiertos y vieron su desnudez y sintieron vergüenza. Luego ellos, buscando justificar su mal accionar, su pecado, se cosieron ropas de higuera, las cuales no les sirven para nada. Pero cuando Dios tiene ese diálogo con ellos, les da ropas de pieles. Y en una comparación de texto, esas ropas de piel eran ropas de cordero, simbolizando la muerte expiatoria de Cristo por ellos. Ahora, Josué estaba vestido de vestiduras viles, dice Jehová, el versículo 4. Y habló al ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de vestiduras de gala. Versículo 5. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Acá se nos muestra una escena ejemplar de este juicio. Una persona lleno de pecados, lleno de vestiduras viles. Su espiritualidad manchada por la inmundicia del pecado, y Satanás era el adversario. Pero acá había alguien que lo estaba defendiendo, era el ángel de Jehová. Volvamos a la visión
de Daniel 7. Entonces, decía la palabra de Dios que había un juez, un trono, libros. En la palabra de Dios se nos menciona que hay 3 libros. El libro de la vida, donde van los nombres de todos los que se van a salvar. El libro de la muerte, donde están los nombres de aquellos que no son mencionados en el juicio y se pierden eternamente. Y el libro de las memorias, no lo vamos a buscar en este momento, los voy a dejar a los versículos de la descripción de estos 3 libros. Es donde están anotadas todas las acciones nuestras, nuestros pensamientos, nuestras obras, las cosas que quisimos hacer, las que no pudimos hacer, nuestros aciertos, nuestros desaciertos. El Señor Jesús lo dijo: ay de aquel que hace tropezar a uno de estos mi pequeño, porque he aquí que sus ángeles ven la gloria de mi Padre siempre. Entonces hay un ángel que anota todas las obras que nosotros hacemos. Nada de lo que pasa en este mundo, sea quien sea, pasa desapercibido ante la corte celestial. Ahora, estábamos viendo esa visión del juicio. Y el versículo 11 dice: y entonces miraba yo a causa de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ya dijimos en los temas anteriores que son blasfemias, enseñanzas blasfemas que van en contra de la Sagrada Escritura. O sea, la intervención del juicio nos marca que durante el tiempo del juicio aún seguirá este sistema religioso llamado el papado enseñando falsas doctrinas. Dice el versículo 11: estado yo mirando a causa de las voces, de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron a la bestia. ¿Quién era la bestia? La bestia que aparece en Apocalipsis 13. Y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Y había también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido prolongada hasta cierto tiempo de vida. Hablando de las otras bestias, que era el león, el oso, el leopardo. Y esta bestia espantosa y terrible que se nos hablaba que fue destruido. Dice el versículo 13: miraba yo en visiones de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús todo el tiempo decía: cuando el hijo del hombre, cuando el hijo del hombre. He aquí yo miraba en visiones de la noche, y aquí uno semejante al hijo del hombre llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. ¿Qué fue a hacer Jesús allí? Fue a interceder por ti y por mí, y por todos aquellos que creyeron en el Señor, por todos aquellos que obraron el bien. Y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es un señorío eterno que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Este es el reino de la roca de Daniel capítulo 2. De esa piedra que va a henchir toda la tierra. Ese será el reino final que va a instalar el Señor Jesús cuando venga por segunda vez. La Biblia declara que el Señor viene por segunda vez. Miren lo que dice en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, acerca de la segunda venida de Cristo. Nos dice lo siguiente: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 7 dice lo siguiente. Leamos desde el versículo 2. Que no os mováis fácilmente de vuestro pensamiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que el día del Señor está cerca. Había gente que creía que en el primer siglo Jesús iba a venir por segunda vez, y Pablo está diciendo: no crean, no va a venir ni por carta mía, ni por carta de profeta, ni de nadie. No crean. No se dejen engañar en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? Lo que ocurrió en el siglo III. El cristianismo dejó de ser perseguido y aceptó concesiones con Constantino el Grande. Constantino el Grande cambió la ley de Dios, trajo la veneración a las imágenes. Luego Teodosio en el 380 impuso por
ley se prohibió el sábado y impuso por ley que ahora toda la nación era cristiana y debía guardar el domingo. Y en el 338 ya el imperio romano ya había caído, fue liberado Roma occidental por Justiniano, emperador del reino que quedaba de Oriente, y Justiniano declaró al Papa cabeza de todas las iglesias. Algo que antes no era así. Cabeza de todas las iglesias llamadas cristianas. Esa es la gran apostasía. Ellos salieron de la iglesia primitiva, pero se corrompieron en sus doctrinas. Ustedes analicen todo el curso, diametralmente opuesto a todo lo que dice la Biblia. Ya vamos a analizar ese punto. Dice el versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado del medio del que ahora lo impide. Entonces se manifestará aquel inicuo, y habla de alguien que se sienta en el trono de Dios, que se hace pasar por Dios, y ese es el papado, el representante de Cristo en la tierra. Su santidad, el Papa, como es venerado y como es adorado por la masa de feligreses que no conocen las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús lo dijo en claro en Jeremías: yo soy Jehová, y a ningún otro daré mi honra, ni a imágenes de tallas de hombre. El Señor Jesús le dijo a Satanás: solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás objeto de culto. Cuando Cornelio quiso adorar a Pedro, llamado el primer papa, Pedro no se dejó adorar. Entonces este es un opositor que se levanta y usurpa el lugar que solamente es dado a Cristo. Este es un sistema. Ahora, dice que va a haber un último inicuo, un super inicuo que va a tener todo el poder del mundo en sus manos. Al fin del tiempo, cuando el Señor Jesús esté a punto de venir, dice el versículo 9, el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Jesús culmine el juicio en el cielo, vendrá y hará juicio a todas las naciones, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y la bestia será destruida y quemada con fuego. Aquellos que también formen parte de la bestia serán destruidos y quemados con fuego. Puede parecer que lo que estoy diciendo es muy alarmista, pero queridos, ya lo estudiamos antes. Dejo acá el enlace de lluvia temprana, lluvia tardía. Lean. Hoy en día el Señor tiene hijos en todas las iglesias del mundo, en los lugares donde hay ateísmo, en los círculos islamitas, en el budismo, entre los ateos, entre los agnósticos, etc. Son personas que no conocen al Señor o tienen X grado de verdad porque el Señor quiso revelarles eso, pero que al tiempo del fin el Señor hará un gran llamado para que todas las personas salgan de esos sistemas religiosos. Ya vamos a ver el versículo del cual estoy hablando. Ahora dice que el Señor vendrá y destruirá y matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. El versículo 9 dice: a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, que hará ese último gran papa, con gran potencia, señales y milagros mentirosos. Y aquí el versículo 10 nos dirá quiénes serán engañados, porque habrá un gran engaño. A pesar del gran último esfuerzo del Señor por salvar al hombre, cuando derrame su Espíritu Santo en la lluvia tardía, los engaños también van a ser poderosísimos. Y solo aquellos que amen la verdad serán salvos. Dice el versículo 10. Y con todo engaño de la iniquidad a los que perecen por cuanto recibieron el amor, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Leo de nuevo. Y con todo engaño de iniquidad a los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Viene el fin de los tiempos, viene el fin del mundo cuando termina ese último movimiento de gran prédica. Lo leo en Apocalipsis capítulo 18,
El versículo 6 viene este llamado para ti que estás escuchando este mensaje por primera vez. En ese tiempo el Señor dará este mensaje: y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Lea el capítulo 18 completo y se va a dar cuenta a qué sistema religioso se refiere. Eso no es ni Roma de Nerón, ni son los protestantes. Lea, habla del sistema católico romano corrompido por el papado. Lea, querido. El Señor en el tiempo del fin llamará a sus hijos a salir de todos los sistemas engañosos del mundo y formarán un solo pueblo, una sola iglesia. Habrá un solo pastor y un solo rebaño. Y allí el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Ahora, quiero mostrarte esta segunda parte de este tema. Es la verdad de qué está haciendo el Señor Jesús hoy en día por mí. La mayoría de las iglesias creen que Jesús está sentado en el trono, nos mira, es indiferente, no forma parte de nuestra realidad. Pero no hay cosa más alejada de eso. El Señor forma parte activa de nuestra realidad y no hay nada que el Señor Jesús no sepa. Nos va a decir la Biblia que hay un santuario celestial y el Señor Jesús está intercediendo en ese santuario. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Volvamos a la figura del juicio que estábamos contemplando en el libro de Daniel. Y vamos a ver unos versículos más que nos hablan acerca del juicio de Dios. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo 29, 30 y 31, lo siguiente. De pasada, debemos venerar representaciones de los santos, de los ángeles, de María, incluso de Jesús mismo. Dice el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, a plata, a piedras preciosas, a escultura de artificio o de imaginación de hombre. No debemos pensar que esas esculturas son semejantes al Señor y mucho menos venerarlas. Dice el versículo 30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, denuncia ahora a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? Por venerar u honrar a las imágenes. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen. No te harás imagen. Para venerar nada, para adorar nada. A Cristo se venera y se adora por fe y solamente a Él, ni a los ángeles, ni a María, ni a ningún santo, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es el autor de la redención, no hay otro con Él. Él es el fuerte de Jehová. Él es solo quien pisó el lagar en el Calvario. Él es el centro de todo el cristianismo, Cristo Jesús. Dice el versículo 30, al finalizar, dice: en todos lugares manda a que se arrepientan. Dice el 31, por cuanto ha establecido un día por el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a cual determinó. ¿Quién es el que va a hacer el juicio? Dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. No es nada más ni nada menos que Cristo Jesús. Miren lo que dice en el capítulo 5, segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 10, nos habla de un juicio. Y ya vamos a ver cuándo es el juicio. Versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Cuáles son las causas? El pecado. Todos nuestros pecados. ¿Quién nos acusa? Satanás nos acusa día y noche delante del Padre. Ahora la pregunta es: ¿Jesús está solamente mirándonos sin hacer nada? Ya vamos a contestar esa pregunta. Dice en San Juan capítulo 5, el versículo 22. Dice: porque el Padre a nadie juzga,
mas todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga. Todo el juicio es dado al Hijo. Y esta verdad es irrefutable, hermanos católicos, hermanos evangélicos, hermanos adventistas y cualquiera que esté viendo este video. Dios hace juicio y el que hace el juicio es el propio Cristo Jesús. Lo pueden corroborar en la visión, en la parábola de Mateo capítulo 25, el versículo 31-32. Se sentará el juez y separará a los cabritos como separa el pastor a las ovejas y a los cabritos, y hará juicio. Y a los de sus derechas, los que hicieron el bien, les paga con el bien. Venid bendito de mi Padre, de dar las glorias eternas que tengo preparadas para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dirá, apartó de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Quiere decir que ante la expectativa del juicio no se salva o no queda justificado en este juicio los que saben, los que van a la iglesia, los que tienen sotano, los que tienen corbata y saco y portafolio como los pastores, o yo que estoy hablando en este lugar. Son justificados todos aquellos que obran el bien y aquellos que contrataron al abogado. Si usted no se presenta a un juicio con un abogado, no puede estar en ese juicio. Es más, lo va a perder. Ahora la cuestión está acá. Hay que contratar un abogado. Dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, un versículo hermoso. Observen, presten atención, crean, es la palabra de Dios. Y estoy leyendo la misma Biblia que tienen ustedes. Esta es la Reina Valera. Ustedes usarán la versión de la Biblia del oso. Aquí en mis espaldas tengo varias versiones de Biblia, dicen lo mismo. Esa grande, esta negra que está acá, es una Biblia católica y dice exactamente lo mismo. Esto tiene que creerlo, porque es la palabra de Dios. Dice, capítulo 2, el versículo 1, lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tendremos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dice a nadie más. No hay intercesor en esta obra. No hay alguien que suplante o que represente a Cristo. Eso es mentira, es un engaño. Dice en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación por nuestros pecados, haciendo referencia al Cordero que era muerto por mano del pecador y su sangre era llevado al santuario y rociada sobre la ley que había sido transgredida. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Estamos en un juicio, tienes que contratar el abogado, y ese es Jesús. Jesús es quien nos representa efectivamente delante del Padre, y no hay ningún caso que Jesús haya o vaya a perder. Leemos otro pasaje acerca de qué está haciendo Cristo. No está colgado en una nube mirándonos indiferentemente. Está intercediendo en el santuario celestial por nosotros. Hebreos capítulo 4, el versículo 14 al 16 dice lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Un gran pontífice. No hay muchos sacerdotes como enseña el papado. Nosotros somos sacerdotes de nosotros mismos, nación santa, un sacerdote celestial. Pero hay un solo pontífice según el orden de Melquisedec, y es Cristo. Ningún ser humano puede ser según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec no tiene ni padre, ni madre, ni principio de día, ni fin de día. Él vino por virtud del espíritu de vida indisoluble, no por voluntad humana. Entonces no puede ser humano, es Dios. Melquisedec es el propio Jesús. Ahora, no te quiero marear porque eso que dije va para los apologistas católicos. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él vino y vivió y murió. Él sabe el sufrimiento. Él sabe y te entiende cuando estás mal, cuando estás enfermo,
cuando sentiste una pérdida. Cristo, cuando murió Lázaro, Cristo lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús tenía hambre. Jesús no tenía dinero. He aquí que las zorras del campo tienen donde guarecerse, tenían su cuevita, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde asentar cabeza. ¿Cómo es que puede ser que exista una iglesia que tenga una cúpula pintada por Miguel Ángel, que sale miles de millones de dólares, incalculable lo que sale San Pedro, y en el mundo haya hambre? El Señor Jesús no aprobaría esa institución, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer. Sí se puede compadecer. Dice el versículo 16: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nos insta a llegarnos a ese trono de juicio, es el trono de la gracia, porque ahí está nuestro abogado, ahí está nuestro intercesor. Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay cientos de mediadores. No hay una vitrina llena de santos en el cielo haciendo intercesión. Es el propio Jesús. Dice el capítulo 9 del mismo libro de Hebreo, el versículo 26, dice 24 y 26, dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros. 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Por qué dice esto, figura del verdadero? Porque ese santuario, esa maqueta que Dios le había mandado a Moisés a construir en el desierto, era una enseñanza de lo que Cristo iba a hacer en el futuro, tanto en su obra expiatoria acá en la tierra como Cordero de Dios, como la obra que debe hacer en el santuario celestial luego de ascender al cielo. El Señor Jesús está en el verdadero santuario. Dice, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Dice el versículo 26. De otra manera, fuera necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo. De pasada, esto del tema de la Eucaristía que estudiamos en el tema anterior. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. El Señor Jesús se presentó con su propia sangre para interceder por nosotros, dice el versículo 27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran y después el juicio. Las personas mueren, pasa miles de días en una muerte inconsciente hasta el día del juicio del Señor. Todos mueren y después van al juicio. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y una segunda vez, cuando venga por segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salvación. El Señor Jesús vuelve por segunda vez. El mensaje final que debe ser dado al mundo está en Apocalipsis 14 y vamos a complementarlo con Eclesiastés capítulo 12. Apocalipsis 14 vamos a leer solamente el mensaje del primer ángel. Dice en el versículo 6 lo siguiente. Presta atención a lo que dice el ángel, no lo que digo yo, a lo que dice la Sagrada Escritura. Y vi otro ángel volar por el cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio no es un invento que surge en 1844, no es un invento que surge a raíz de una intelectual o de un intelectual. Este evangelio no surge en el siglo XV con la Reforma. Este evangelio no surge en el 321 con el cambio de Constantino. Este es el evangelio eterno. Eterno tiene que ver con el eterno Dios,
Dios es eterno, no tuvo ni principio ni fin, no varía, no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Entonces, este evangelio, este conjunto de verdades es desde siempre y para siempre. Yo no te estoy predicando un evangelio nuevo, es el evangelio eterno. Y vamos a ver a qué se refiere. Específicamente, explícitamente, ¿qué es evangelio eterno? Para predicarlo a los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice el versículo 7, presta atención. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Llegó. Ahora estamos en el tiempo en que cesó el poder de Roma papal, el poder civil, y en el tiempo en que quiere volver a retomar ese poder. A partir de 1798, Roma dejó de ser un poder civil religioso y siguió siendo un poder religioso porque fue depuesto el Papa cuando Napoleón mandó a invadir los estados pontificios. En ese tiempo es el que estamos viviendo, el lapso en que crecía el cuerno pequeño, este lapso que aparece en la escena de juicio y el lapso en que el cuerno pequeño vuelve a hablar grandezas. Acá dice el ángel, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es llegado. Y escuchen esto, es una cuestión de adoración. Acá es el problema de adoración. Adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A dónde nos lleva esto? Es un creador, el creador de todas las cosas. Temed a Dios y darle honra, dadle gloria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer comparación de texto. Como te dije, vamos a Eclesiastés, el capítulo 12. ¿Cómo yo temo a Dios y le doy honra o le doy gloria? Dice en Eclesiastés las últimas palabras del sabio Salomón. Lo siguiente. Capítulo 12 de Eclesiastés, el versículo 13 y 14. Y esto va para cualquier hermano católico, para cualquier hermano evangélico que esté escuchando este video. Y diga que los 10 mandamientos han sido abolidos en la cruz. O aquellos que digan que la iglesia tiene la autoridad para cambiar los mandamientos del sábado al domingo y eliminar el segundo mandamiento que prohíbe venerar o hacerse imágenes. Esto dice la santa palabra de Dios. Es irrefutable. Tanto como este evangelio eterno del juicio. Acá nos dice lo siguiente. ¿Cómo le temo a Dios y le doy gloria o le doy honra? Dice el versículo 13. El fin de todo discurso oído es este, de todas las discusiones que quieran tener, si la ley está abolida, no está abolida, que si son del pacto de Agar, del pacto de Sara, todos esos temas son muy explicables con la Sagrada Escritura, ¿no? Esto, el fin de todo discurso oído es este. Esto es el resumen, lo dice el sabio Salomón. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, y no son 313 o 323, son 10. Temed a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, la cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hay un juicio y hay una legislación y son los 10 mandamientos. El propio Dios mandó a Moisés a darle las tablas de piedra y el propio Dios las escribió. Luego, cuando el pueblo de Israel rompió el pacto y Moisés rompió las tablas, mandó nuevamente a que haga las tablas y las volvió a escribir, dándonos a entender que eso que está grabando sobre piedras, primero, es eterno y segundo, también está en el cielo y esa es la legislación en este juicio. Temed a Dios, adorad a aquel. Es una cuestión de adoración. Adorad a que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en la fuente de las aguas. ¿Y a qué mandamiento se refiere esto? El único mandamiento. Y por eso entenderán ustedes por qué hacemos tanto énfasis. Los mal llamados sabatistas con el día del sábado son todos los mandamientos, pero debemos mencionar mucho el cuarto mandamiento porque este que fue cambiado por el cuerno pequeño.
Esto fue cambiado por el papado, este fue cambiado por Constantino. Y dice del día de sábado lo siguiente. Si ustedes leen los 10 mandamientos de Éxodo 20, en ninguno de los mandamientos se nos habla de un Dios creador, pero sí en el cuarto mandamiento. Dice desde el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová. No es para mí, es para Jehová. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Acá nos habla el mismo mensaje y es una cuestión de adoración. Y el cuarto mandamiento es el día destinado por Dios para adorarlo a Él, para beneficio del hombre. Leamos de nuevo el versículo 11, el Dios creador, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Se refiere, hace referencia al cuarto mandamiento. El conflicto final en el mundo no será por petróleo, no será por oro, no será por criptomonedas, no va a ser por el dominio de quién domina el mundo, quién gana la carrera armamentística, quién tiene la mayor tecnología. El conflicto final será una cuestión de adoración. Quienes adoran a Dios como dice la palabra de Dios y quienes adoran a Dios por palabras de hombre. ¿Recordarán ustedes cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Abel hizo el sacrificio que Dios mandó por el pecado, el cordero, y eso es obedecer la palabra de Dios. Caín fue desobediente, trajo los frutos de la tierra y aborreció y se encendió de ira y mató a su hermano. Ese va a ser el conflicto final entre los que quieren guardar los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Ya lo dijo Jesús en sus días a los fariseos de ese tiempo, que transgredían los mandamientos de Dios. Vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por causa de vuestra tradición. ¿Qué es lo que enseña el clero romano? Biblia, magisterio, tradición. Por causa de la tradición invalidan los mandamientos de Dios. Quiero cerrar el curso de Biblia para católicos y te felicito si viste todos los videos. Si no, te insto a que los veas, porque acá hicimos un paso a paso de todo este curso y fue un gran desafío para mí también aprender a manejar las redes, aprender a grabarme, a animarme a hacerlo. Es algo de crecimiento y pido disculpas por los errores, pero quiero transmitirte esto. Jesús es todo para nosotros. Él es el mediador, Él es el abogado, Él es la propiciación, Él intercede, Él es la salvación, Él es quien nos escucha cuando oramos, Él es quien está con nosotros cuando más lo necesitamos, Él es quien está todo el tiempo viviendo para interceder por nosotros. Él no tiene ningún mediador, Él no necesita ayuda de ningún mediador. ¿Quién más podrá escuchar todos los pedidos de toda una humanidad que habla al mismo tiempo? Debe ser un Dios omnipresente. Date cuenta, el ser humano no puede hacer esa obra porque el hombre agata puede con sus propias cosas. Dios omnipresente vive para interceder por ti. Jesús es todo para el cristianismo. Jesús es todo para la humanidad. Por tanto, te invito a pertenecer al reino de la roca que prevalecerá para siempre. Acepta a Jesús como tu único mediador y salvador. Si quieres aprender más, deja tus comentarios y haremos un contacto personal para que recibas una guía de estudios bíblicos y puedas conocer a tu Dios de la mano de su palabra y de su Espíritu Santo. Esto finalizamos el curso de Biblia para católicos. Todo esto lo hice para trabajar para Dios. Es la mejor manera de mantenerse en forma, trabajando, no inactivo. Esto lo hice para beneficio de los que escuchen,
para beneficio de mis amigos, para aquellos que escuchan estos mensajes, también para beneficio mío, para mantenerme en forma, no para ganar fama ni vistas en las redes. Eso es todo banal y superfluo. Aunque sea una persona que haya escuchado este curso de Biblia para católicos y entregue su vida a Cristo, habrá valido la pena. Me llegaron comentarios de personas católicos que escucharon estos mensajes y les gustaron, y están escuchando y están participando de estos temas, aunque no podamos estar presentes por la distancia, pero en distintas partes, en distintas latitudes de distintos países se han escuchado estos mensajes. Y aunque sea así, uno entregó su vida a Cristo por causa de esto, yo me siento satisfecho. Y si ha sido sembrada una semilla en tu corazón, te invito a que la cuides. Entrégate al Señor. Cristo viene y viene a buscar a los suyos. Esto fue, para gloria de Dios, el curso de Biblia para católicos, el tema final. Hasta la próxima.